Venimos escuchando que estamos mal, complicados, casi siempre por las mismas razones, que el dólar, que los impuestos, que el FMI. Pero fíjate que nunca, pero nunca figura en esa lista negra uno de los motivos centrales que explican la crisis de nuestra democracia: el Poder Judicial. Si el Poder Judicial argentino funcionase más o menos bien, hasta la economía andaría mejor, porque los grandes empresarios no podrían desarrollar comportamientos monopólicos, cosa que en términos generales tienen prohibido por la ley, y entonces no podrían cobrarnos lo que se les canta el upite. Y los ricos no podrían evadir los impuestos con la facilidad con la que lo hacen hoy, algo que también se supone que está prohibido por la ley, y por ende el Estado tendría a su disposición una torta extra de guita para salud, para educación, para obras públicas y hasta para cerrar el hoy famoso déficit fiscal. Estamos como estamos, entre otras razones, porque el Poder Judicial, aunque parezca contradictorio, no hace cumplir la ley. La norma en este país es más bien lo contrario de la ley, la impunidad. Por eso las cárceles están llenas de pobres morochos que se afanaron un par de tonterías, mientras que grandes empresarios, financistas, especuladores, deportistas, políticos, exfuncionarios circulan por la vida como duques, manejando grandes autos, les abren la puerta para bajar, para subir, los tratan de señor. ¿Y por qué? Porque todos sabemos que ellos están protegidos por nuestro Poder Judicial, porque todos sabemos que esta gente cuenta con el Poder Judicial para sostener su impunidad. Y esto ocurre en términos estructurales, pero también en los casos concretos, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, algún accidente grande o algún despelote que tiene que ver con víctimas, pero detrás de esa tragedia hay empresas o intereses concretos, olvídate, podés apostar tranquilamente a que o no van a condenar a nadie, o si condenan a nadie va a ser un par de perejiles. Hace no demasiado hablábamos, por ejemplo, del más que turbio incendio de la empresa Iron Mountain. Hoy vamos a hablar de otro de estos casos de impunidad flagrante que tiene que ver con la compañía aérea LAPA, que en 1999 estrelló un avión acá nomás, frente al aeroparque, matando a 65 personas. De eso vamos a hablar hoy, aquí en 40 años de democracia, pero también vamos a hablar de los artistas que pudimos recuperar para la democracia después del exilio al que los había obligado la dictadura, y vamos a entrevistar a una colega admirable, a la periodista Ángela Lerena. Quédate con nosotros, que como vos queremos hacer de este un país mejor. Ya estamos acá con Alan Longi. Te tocó la última frase misteriosa a ver si del me ciclo. Sale esta vez. A ver si la adivinás. Alan dice: la paz no se regala, se conquista al igual que la democracia. ¿Quién la dijo? Alfonsín. No. Pero bueno, hay algo ahí. Al final develamos el misterio. Ahora vamos a hablar de la tragedia de Lapa. Alan, ¿se podría decir de algún modo que la tragedia, que el desastre de Lapa fue algo así como la crónica de un accidente anunciado? Exactamente, ocurrió el 31 de agosto de 1999. Uno de los entrevistados de este informe, Enrique Piñeiro, era piloto de Lapa y al momento de la tragedia ya había renunciado con una carta donde anticipaba que esto podía ocurrir, teniendo en cuenta que efectivamente es una muestra más de lo que pasa cuando el Estado se corre de su tarea de control y se la deja únicamente al mercado. El vuelo 31
31.042 con destino a la provincia de Córdoba. Debía partir de Aeroparque, nunca despegó. Finalmente atravesó la avenida Costanera y luego se prendió fuego allí sobre un terraplén. 65 muertos, varios sobrevivientes, uno de ellos habló con nosotros, y el capítulo judicial, en este caso, que también deja un manto de impunidad porque las máximas autoridades no fueron involucradas en esta tragedia. Una tragedia anunciada, en este caso la del APA. La peor tragedia de la historia aérea argentina tuvo lugar en el Aeroparque de Buenos Aires. Acaban de llegar dos cables que son terribles. En la noche del 31 de agosto de 1999. Todavía nuestra labor profesional, obviamente conmovida por lo que estamos viendo. El vuelo 3142 de Líneas Aéreas Privadas Argentinas debía partir con destino a la ciudad de Córdoba, pero nunca logró despegar. Se estrelló en uno de los extremos del Aeroparque Metropolitano, pertenecía a la empresa LAPA. El avión es de LAPA y llevaba 130 pasajeros. It is the worst aviation accident in Argentine history. El comandante nos dio la bienvenida, que íbamos a despegar. Señor pasajero, buenas noches. Les habla el comandante, dándoles nuevamente la bienvenida a bordo de nuestro vuelo 3142 con destino a la ciudad de Córdoba. Nos dijo el nombre de las azafatas, nos dijo que íbamos a tener 1 hora 10 de vuelo, el clima en Córdoba y demás, que ajustemos los cinturones. Y en Lapa literalmente se prendían alarmas y alarmas y alarmas y alarmas de todo. Y la gente, por presión del gerente de operaciones, a que salgas con el avión de cualquier manera, pero que salgas, lo importante era que salgas. Entonces salían sin toboganes, con flaps que no bajaban. Cuando estamos por despegar, que el que viajó en avión lo conoce, empieza el avión a carretear, a tomar vuelo. Comenzó su tarea de despegue y pocos segundos después de haber comenzado esas acciones, el avión se precipita a tierra luego de cruzar la costanera e impactar en una casilla de gas que había en un terreno de enfrente. Y el avión se parte por la mitad y empieza a incendiarse. En los 750 metros que recorrió el Boeing 737 del APA, derribó el cerco perimetral del aeropuerto, cruzó la avenida Costanera, pisó un auto, chocó contra unas máquinas viales, se estrelló contra un terraplén y una planta de gas y se incendió sobre la costa del Río de la Plata. Fallecieron 65 personas y otras 34 resultaron heridas. No quedó absolutamente nada de esta nave. Hay mucha gente de la que no se sabe nada todavía. No, salí por la puerta de emergencia. Por la puerta de emergencia que estaba atrás nuestra. Vi a mis compañeras agarrarse de la apoyacabeza, quedó todo oscuro. Yo gritaba un montón, quedé atrapada entre los asientos, no podía soltar mi cinturón. Lo veo a él que atina a querer sacarse el cinto, yo no me podía sacar el cinto. Sentí que me moría literalmente, sentí que me asfixiaba, sentía calor. Ya había fuego, cada vez más fuego, humo, fuego. Y ahí cuando algo que me soltó el cinturón y me dijo salí, vino una ambulancia. El señor de la ambulancia me puso en una camilla y me preguntó me dijo, hija, ¿sabes rezar? Y le dije sí. Y me dice, reza muy fuerte hasta llegar al hospital. Incluso hasta hubo víctimas que iban en un vehículo que pasaba por la costanera. Es decir, también murieron personas que no iban arriba del avión, ¿no? Tenés una alarma que es un cuerno. Es tú, cuando no pones los flaps. Y los jets sin flaps no despegan. Le dieron potencia de despegue, seguía sonando toda la carrera de despegue.
El copiloto pregunta, ¿qué es lo que está sonando? El comandante dice, no sé lo que está sonando, pero está todo bien. Pues esto solo puede pasar en una cultura de operación como la del APA. Le avisé a todo el mundo del APA que eso iba a pasar y lo dejé en cartocomento y renuncié 2 meses antes. Entonces, había mucha prueba. Documentos escritos por un piloto de la compañía que eso iba a suceder en base a cómo se estaba manejando la compañía. A la autoridad aeronáutica en base a la vista gruesa que estaba haciendo la Fuerza Aérea en ese momento con la APA. A las imágenes en directo que eran desgarradoras. Se daban mensajes tan erróneos y la presión era tan inadecuada y el mantenimiento era tan catastrófico. Eso es un cóctel, es fácil, no hay que ser adivino. Yo soy piloto, sé que si los aviones se vuelan de esa manera, se caen. Es un hecho causa-consecuencia. Oh, Fernandito, querido. Amigos que vienen a saludar se estrechan en un emotivo abrazo. Son 2 de los sobrevivientes, 2 historias que tendrán para contar por el resto de sus vidas. Las primeras investigaciones establecieron que la responsabilidad inmediata del accidente fue del piloto y del copiloto de la nave, ambos fallecidos esa misma noche. La causa judicial, sin embargo, fue más allá y puso el foco en las fallas estructurales de la empresa, el gerenciamiento operativo de los vuelos y la política de recursos humanos de la firma. Todo el juicio del APA, tanto desde la época de sus albores, de la instrucción, hasta el juicio propiamente dicho, se centró en determinar si este accidente podía haber sido evitable y si había habido responsabilidades de los máximos directivos de la empresa en las tareas de capacitación y mantenimiento del avión. Para llegar a un juicio tardamos más de 8 años para que nos hicieran el juicio oral y público, que comenzó en el 2008, en la cual había varios querellantes, en la cual de esos querellantes la APA se encargó de ir bajando esas querellas por intermedio de dinero y quedó únicamente la Asociación de Víctimas Aéreas presente como querellante. En aquel momento la APA competía con los ómnibus. Había promociones que decía, no sé, viaje a Tucumán y te ponían el precio del ómnibus y al lado te ponían el precio de cuánto salía en la APA. Era muy parejo, era prácticamente... Entonces, esto llevó a que en el juicio se discutiera si esa política comercial de la empresa, que era una política comercial agresiva, había llevado a de alguna manera desatender los controles en materia de seguridad aerocomercial. Tras las declaraciones de 1.500 testigos y más de 30 imputaciones, a fines del año 2000, la justicia procesó a 8 personas, entre ellas a los 2 máximos directivos del APA, a 3 gerentes y a 1 de sus jefes. Además, fueron acusados 2 jefes de la Fuerza Aérea. Se logró probar que hubo responsabilidades en materia de control y de seguridad, de que por ejemplo las tareas que se hacían de mantenimiento de los aviones no eran las científicamente y técnicamente más apropiadas para dar seguridad. La prueba era aplastante. Yo fotocopié todos los registros técnicos durante una semana, todas las noches. Fotocopia. Fui al juzgado con bolsos, pero bolsos de verdad. O sea, prueba había de sobra. Hubo 2 jueces que se hicieron los distraídos y la jueza San Martino emitió un fallo condenatorio y nos mandó a todos 4 años de prisión de cumplimiento efectivo. Fue uno de los procesos judiciales más largos de la historia argentina. En 2010, 11 años después de los hechos, la justicia dio su veredicto. Absolviendo de culpa y cargo a Gustavo Andrés Doig. Sobreselló a los máximos directivos porque la causa había prescripto. Inaudito, no se puede entender. Absolvió a 4 de los gerentes y solo condenó a prisión en suspenso a otros 2. 8 asesinos, 65 muertos. Completamente defraudados, ¿no? Muertos tienen ahí y ahí está la justicia. Para mí el 31 de agosto es el día de la impunidad de verdad.
porque las impunidades que tuvo el dueño para armar un negocio, te diría, totalmente clandestino, porque no cumplían con nada. Y en aviación llevamos gente. No hay forma de especular. Al principio les contaba que en un rato vamos a conversar con la periodista Ángela Lerena, una pionera en un mundo que hasta no hace tanto era casi exclusivamente masculino. Pero con Manuela Iriani ahora vamos a hablar de otro hito en el cual se mezclan fútbol y talento femenino. Sí, estamos hablando de la semiprofesionalización del fútbol femenino que se da el 16 de marzo de 2019, momento a partir del cual se sanciona algo que 20 años atrás, 10 años atrás, incluso hubiera sido impensado, que es que los clubes tienen que tener al menos 8 futbolistas mujeres contratadas y que los salarios tienen que ser equivalentes a un contrato de la primera C del fútbol masculino. Entrevistamos para este informe a Mónica Santino, realmente una pionera del fútbol de mujeres, y ella describía lo que era, ¿no?, en la década del 70 salir a jugar a la pelota en el barrio, ser una marciana, quedar en situaciones de mucha violencia, de mucha vulnerabilidad y todo lo que implica, ¿no?, para las pibas del país, que ahora esto empiece cada día más a normalizarse, si se quiere. Y una particularidad es que uno piensa, bueno, como si fuera algo relativamente nuevo, ¿no? Y en realidad el primer partido de mujeres del que se tiene registro, al menos en Buenos Aires, es de 1923. ¡Epa! Es decir, 1923 primer partido, 2019 la ley. Se tardó un siglo en que las mujeres podamos jugar a la pelota. Pero se logró y por supuesto este grandísimo avance no se puede escindir del resto de los logros que venimos conquistando en el marco del movimiento de mujeres, porque una cosa va acompañando a la otra y en este caso, como decía Mónica Santino, en la cancha no se puede avanzar sin las compañeras y bueno, y en la vida tampoco, y de esto se trata el informe. Creo que el fútbol es mucho más que lo que pasa en una cancha, es una expresión de nuestra cultura, es un juego de pueblos. No todas las niñas todavía pueden acceder libremente al club que quieran, como sí pasa en el masculino, y creo que también esa pelea por el derecho a jugar viene siendo una batalla. No es necesario ir muy hacia atrás en el archivo para comprobar que el lugar que el fútbol profesional le daba a las mujeres era decorativo y bastante denigrante. Hoy ya no es así. Las mujeres están en las tribunas, pero también a los costados del campo, cubriendo los partidos y sobre el césped, jugando y dirigiendo. El camino ha sido largo y para nada sencillo. Tenemos un fútbol femenino institucionalizado, podemos decir, desde no hace mucho tiempo, desde el año 91, más joven que la democracia, porque fue ese el año en el que la FIFA organiza una Copa del Mundo para la disciplina, la primera, 61 años después de la Copa del Mundo masculina, y a partir de ahí le da la orden a las federaciones de, bueno, abrir el espacio para el fútbol femenino. Ocurre un rescate histórico que tiene que ver, creo que es el ícono, el emblema, con recuperar la historia de una selección argentina que en 1971 disputa un mundial no oficial en la Ciudad de México. Jugadoras que viajan casi con sus medios, que se cosen los números de las camisetas, que no tienen botines, que en un momento se encuentran sin plata y cantan boleros en la calle para juntar dinero, y le ganan 4-1 a Inglaterra en el Estadio Azteca, donde años más tarde Diego iba a ser el gol más lindo de todos los tiempos, el gol más importante de todos los tiempos. Pero lo que más me emocionó es mirar la gente que se paraba y que gritaban Argentina, Argentina. En ese mundial se hizo un congreso, el congreso de la FIFA, que se hace durante los mundiales, y ahí una dirigente noruega, Ellen Willy, que lo que hizo fue, frente a 150 dirigentes varones, hablar de fútbol femenino. Y ella lo que dijo fue, bueno, este balance, que era el balance que había presentado la FIFA, tiene solo media página para el fútbol femenino, y sin embargo hay cada vez
vez más niñas que quieren jugar a la pelota, que quieren jugar al fútbol y tener también una Copa del Mundo como esta. En ese momento Avelange, el brasileño, era el presidente de la FIFA, toma nota de lo que dice Helen Willy y se empieza a pensar entonces un mundial para el fútbol femenino. Si bien las mujeres venían empujando las puertas de clubes y estadios desde hacía décadas, el dique cedió definitivamente durante la década pasada, en especial cuando el fútbol femenino fue incorporado como una causa más de las luchas feministas. Lo entendemos como una popularización de los feminismos y creemos que ahí el tema del deporte, el uso del tiempo, el fútbol, entró en la agenda de movimiento de mujeres con una fuerza como nunca antes había ocurrido. Yo creo que el fútbol femenino es per se como un acto feminista, ¿no? Una jugadora que se para en una cancha de fútbol, un deporte históricamente permitido o avalado solo para varones, está, ¿no?, un poco teniendo un acto revolucionario. Finalmente, el 16 de marzo de 2019, la Asociación de Fútbol Argentino dio un paso fundamental. Y ojalá que el próximo torneo sea el puntapié inicial para que en el desarrollo general del fútbol femenino nos dé la posibilidad de seguir creciendo. Oficializó la semiprofesionalización del fútbol femenino. La punta de eso es la denuncia de Macarena Sánchez, que jugaba en la Guaya Urquiza y denuncia una situación casi de explotación laboral, no en un lugar donde tenía que trabajar para poder jugar al fútbol. Si no jugaba al fútbol también perdía el trabajo. Recibí el llamado de mi técnico y diciéndome que no iba a ser tenida en cuenta, por lo cual me quedaba hasta mitad de año sin poder jugar. Que toma un estado público inmenso y creo que ese estado público inmenso es porque estaban los feminismos en la calle. Hoy una jugadora profesional del fútbol de primera división tiene un salario equivalente a la primera C del fútbol masculino, que es la cuarta categoría, ¿no? Si comparás jugador de primera división con jugadora de primera división, hay una desigualdad salarial enorme. Y hoy llegamos a una liga profesional con todo lo que todavía falta, pero con televisación de señales del Estado, de la TV pública, de Deportv y de compañeras haciendo campo de juego, relatando, bueno, una cantidad de cambios que en la época que jugábamos no hace tanto no nos hubiéramos imaginado jamás. En la actualidad, el fútbol practicado por mujeres crece en todo el mundo. Los torneos locales, los grandes auspiciantes, los mundiales y hasta los juegos online son parte del negocio global del fútbol. La paridad con los futbolistas varones aún está lejos, pero llegar a ella parece solo cuestión de tiempo, y de más lucha y constancia. Necesitamos estructurar divisiones inferiores, necesitamos clubes propios con conducción feminista, necesitamos que esos contratos profesionales sean para la totalidad de los planteles, necesitamos un proyecto de selección nacional a largo plazo, pero sobre todo el acceso al entrenamiento de fútbol, que una niña sea considerada futbolista de edad temprana. Tenemos un fútbol femenino que es semiprofesional, o mitad amateur y mitad profesional. No todas las jugadoras de todos los equipos tienen su contrato de trabajo, que eso fue claramente un avance gigante, ¿no? Me parece, pero bueno, todavía no es un derecho para todas. Tengo un orgullo enorme de ser argentina, de vivir acá y de todo esto que me tocó atravesar, aunque pareciera que siempre era en contra, ¿no? Y duro. Pero el mejor gol es cuando nos hacemos pases entre todas y termina en el arco. El 4 de abril del año 2007 tuvo lugar otra tragedia, ¿no, Alan? Exactamente, el asesinato de Carlos Fuentealba, un docente. Pongámonos en contexto, ¿no? 2007, ya la Argentina se iba recuperando, pero en la provincia de Neuquén seguía gobernando el neoliberalismo y aplicaba el congelamiento salarial, y nunca había habido una actualización en el caso de los empleados estatales. Los docentes habían iniciado ese año el ciclo lectivo en marzo con un plan de lucha, y Carlos Fuentealba, el docente que fue asesinado en esta fecha trágica, se encontraba en la ruta junto al resto de los trabajadores docentes. Cuando ya se estaban retirando en un auto, uno de los policías le disparó un gas lacrimógeno a muy pocos centímetros y lo mató. Es un antes y un después en la historia de la docencia
docencia en la Argentina y su figura es un ícono de la lucha docente y en este caso el reclamo para que los docentes brinden sus tareas con un salario digno. En 2007, la Argentina por fin salía de la profunda crisis desatada tras el estallido de 2001. En la provincia de Neuquén, los docentes acumulaban 17 años con sueldos congelados, razón por la cual llevaban adelante un plan de lucha que en abril incluyó cortes de ruta. En 2006 empezaron a haber algunos cortes de ruta, sí, y nuestra política era solamente ir a llamar la atención para poder conseguir una mesa de diálogo, ¿no?, para las cuestiones salariales. Jorge Sovich transitaba su tercer mandato como gobernador provincial y se perfilaba como candidato para las presidenciales de ese año. En ese contexto, la escalada del conflicto docente se volvió una oportunidad para probar su autoridad frente a los medios de todo el país. Si Neuquén fuera un país, sería una potencia mundial. Siendo gobernador, actué como presidente. Por eso la provincia tiene la tasa delictiva más baja del país y el plan de seguridad modelo en Latinoamérica. Lo hice por Neuquén, lo voy a hacer por Argentina. Estoy 100% preparado. Él buscó ser un hombre de mano dura. Armó a toda la policía de la provincia terriblemente, armado hasta los dientes. Era sacar a los maestros de la ruta, reprimir y escarmentar. Ese fue el objetivo de Sovich, ¿no? En la mañana del 4 de abril de 2007, la Asamblea de los Trabajadores decidió realizar un corte de la Ruta Nacional 22 a la altura de Arroyito, a unos 50 kilómetros al sur de la capital provincial. Toda la gente cuenta del miedo de llegar y ver la policía postada en distintos lugares, tanta policía. Vino el coso, el hidrante y le pegó a la camioneta donde iba el compañero. ¿Dónde? El compañero de acá de Cenillosa. ¿Dónde le pegó? No sé, en la cabeza, lo pegaron dentro del auto. Le pusieron atrás del auto, le tiraron de atrás. Hubo 3 olas de represión. Todos denominaron que era como una cacería ese día. Esa era la palabra que denominaron los testigos. Y bueno, en ese último tramo, cuando encierran, bajan de una de las camionetas, se forma una fila y uno de los policías, que es Darío Poblete, dispara, se pone en posición de disparo y dispara contra el Fiat 147, donde Carlos iba en la parte trasera. Cerraron con la camioneta, se bajaron por lo menos 10 policías, empezaron a pegarme en el capó. Cuando trato de esquivarlo, uno viene corriendo por atrás y me tira un gas lacrimógeno, le pegó al compañero que venía. Mirá lo que es esto. No sé cómo está mi compañero, si se murió, no sé. Nacido en Junín de los Andes, Carlos Fuentealba pudo recibirse de docente recién a los 38 años, después de haber pasado por varios oficios. Su militancia lo llevó a ser delegado sindical en su escuela, el Centro Provincial de Enseñanza Media número 69 del barrio Cuenca 15, uno de los más pobres de la ciudad de Neuquén. En el momento de su asesinato, tenía 40 años y 2 hijas. Siempre se preocupó mucho por el trabajo de el ganar derechos para los trabajadores del campo, ganar derechos para los trabajadores de la construcción, ganar derechos, obviamente sindicales, para los trabajadores de la fruta. El crimen de Carlos Fuentealba causó enorme conmoción. Los sindicatos docentes se declararon en huelga y hubo manifestaciones de repudio en todo el país. 100% de adhesión al paro docente. Miles y miles, innumerables firmas al petitorio y miles de docentes movilizados en Capital y en todo el país. El reclamo exigía no solo la identificación del autor material del asesinato, sino también el juicio político al gobernador. La justicia logró poner en el banquillo al policía que disparó,
pero la legislatura provincial nunca concretó el juicio contra Sobis. Es la primera vez después del ataque salvaje a nuestro compañero que dan la cara, y es por eso que le venimos a cobrar lo que nos corresponde. Hay mucha bronca, pero los trabajadores de la educación nos manifestamos siempre de la misma manera, de manera pacífica. Estamos preparados para la clase, no para enfrentarnos a la policía de Neuquén. Lo que no califico de ninguna manera, y voy a ser muy concreto para que quede clara, es la actuación del policía que tiró a Malzamba. No lo califico de ninguna manera y le vamos a caer con todo el peso de la ley. Debemos ser responsables y luchar para que su muerte no quede impune. En este sentido, exijo que el culpable que jaló el gatillo sea condenado, cárcel, y aquellos que ejecutaron las órdenes son tan responsables también. Carlos me enseñó a no bajar los brazos. Te lo digo, Carlos, a vos, mi amor, no los estoy bajando. Hasta siempre. El señor Sobich ha sido citado por el tribunal a declarar como testigo en este juicio penal y tiene la obligación de decir verdad de todo lo que sepa y se le pregunte. En caso de mentir, incurre en el delito de falso testimonio. Estoy aquí no solamente porque existe una citación que, como dije antes, no la he recibido, pero me han manifestado que existe, sino también porque creo que es mi obligación. Pero al mismo tiempo quiero manifestarle al tribunal que no estoy dispuesto a contestar ninguna pregunta que tenga la intencionalidad de incriminarme. Yo, en medio de este juicio, esperando la sentencia para los altos jefes policiales de este operativo, tuve que revivir a través de esta escena con mucha impotencia, con mucho dolor, como había un compañero, un hombre tirado en la ruta, desangrándose, en la calle, también por una granada de gas lacrimógeno, ¿no? La Cámara en lo criminal primera por mayoría falla. Primero, condenando a José Darío Poblete como autor penalmente responsable del delito de homicidio. En 2008, la justicia provincial condenó al cabo Poblete a prisión perpetua por homicidio calificado. 11 años más tarde, en el marco de una segunda causa, promovida por Sandra y los sindicatos ATEN y CETERA, el Tribunal Penal de Neuquén declaró culpables de los delitos de abuso de autoridad y abuso de armas a 6 de los 8 policías acusados por la represión que derivó en el asesinato del docente en 2007. No tenemos odio. Ni siquiera ese día teníamos odio. Estábamos protestando. Y eso quiero decirles a todos. No se podía tolerar otro fallo que no fuera este. Se hizo justicia hoy y que yo lo único que pienso es en Carlos, en Camila, en Ariadna y en la cantidad de compañeros de todo el país que esperaban este fallo. Nada más, yo solo puedo decir eso, 16 años que valieron la pena luchar. El hecho que nos va a presentar ahora Rocío Criado marca el retorno del que yo considero que sigue siendo el más grande de los cineastas argentinos después de un largo exilio, ¿no? Exactamente, estamos hablando del enorme Leonardo Fabio y la fecha que elegimos es el 13 de mayo de 1993, estreno de Gatica el Mono, aquella película que filmó tras el exilio durante la dictadura. Su último trabajo había sido Soñar, Soñar en el 76 y fue un regreso con mucha potencia porque esta película cuenta la vida y la trágica muerte del boxeador José María Gatica. Nos agarramos de ese hecho para meternos en el amplio mundo de Fabio, un artista que en toda su obra como cineasta, como músico, dejó un mensaje muy potente, ¿no? Dando un poco testimonio de su propia vida, pero también de su visión del mundo y sobre todo de los temas que le preocupaban y mucho. Por eso en este informe vamos a ver cómo estos elementos lo convirtieron a Fabio en un artista popular y muy profundo para la cultura de nuestro país. Más que militancia, fue su compromiso político
lo que lo obligó a un exilio del que tardó en volver. Pero el 13 de mayo de 1993, después de varios años en México y Colombia, Leonardo Fabio regresó a las pantallas grandes de todo el país. Fue con el estreno de Gatica el Mono, una película sobre la intensa vida del boxeador José María Gatica, y también, como no, sobre el peronismo. Somos lo más grande, general. Dos potencias se saludan. Cantante, compositor, actor, director y productor de cine, Fabio fue uno de los artistas argentinos más trascendentes del siglo XX. Un creador único que logró lo que muy pocos: producir una obra con sello propio y ser a la vez tremendamente masiva y popular. Un ser humano excepcional también, muy diferente al resto de los humanos de la época, y con el tiempo también entiendo o veo que sigue siendo diferente. Sigo sintiendo, viendo que su obra sigue siendo interesante. Lo veo también en la gente joven que se acerca y que mira sus películas. Me pidió que no. A Fabio lo definiría como un ser muy inteligente, muy tierno y con un talento y una fuerza de trabajo, creo que única. El primer largometraje de Fabio se estrenó en 1964. Su título, Crónica de un niño solo. Oh, Apolín, ¿qué haces? Me mandaron, no sé. Tengo fiebre. Espérate. No, tengo fiebre. Le siguieron El romance del Aniceto y la Francisca y El dependiente. Muy rico es usted, señorita. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Y luego, ya en los 70, llegaron Juan Moreira, Nazareno Cruz y el Lobo y Soñar, Soñar. En la foto está con el muñeco, pero en la función no salió. Hay dos etapas de Fabio en su filmografía, ¿no? La primera etapa, que es más de autor, y la segunda etapa es la de más de como un cine más comercial o con intenciones de generar público. Sin descuidar su trabajo como director de cine, Fabio llevó adelante una prolífica y exitosa carrera como autor e intérprete de canciones populares. Hitazos como Fuiste mía un verano, Fuiste mía un verano, o quizás simplemente Le regalo una rosa y Ella ya me olvidó, lo hicieron célebre en todo el continente. Eso es lo raro que pasa en Argentina, que quizás se reconoce a las películas de Fabio que fueron, pero no tanto a su música. Eso creo que quedó como un estigma. Los aviones bombardeaban palomas. Tras el exilio, además de Gatica el Mono, realizó el documental Perón, Sinfonía del Sentimiento y su última película, Aniceto, en 2008. El vínculo de Fabio con el peronismo lo habla Fabio todo el tiempo. Siempre se esforzó en nombrar el peronismo en sus entrevistas, cuando habla en sus películas, ¿no? Como que lo incluyó siempre de alguna manera o de otra. Incluso en sentirse más un peronista que un director de cine. Son cosas que él todo el tiempo lo dijo en sus entrevistas. Su obra supo representar lo humilde y popular a través de una mirada poética y a la vez cruda de la realidad. Eso lo convirtió en un artista tan aclamado por el público como respetado por la academia, al punto de ser hoy una referencia ineludible del cine argentino contemporáneo. Él en todas sus películas, incluso en sus canciones, se mostró como es, así, con una honestidad, brutal. Tras padecer graves problemas de salud, el 5 de noviembre de 2012, Leonardo Fabio falleció en Buenos Aires a los 74 años. Para él era muy importante lo que estaba pasando en ese momento. No filmaba cualquier cosa, no cantaba cualquier cosa. Y eso creo que lo habla de él como hombre en ese tiempo, que fue un tiempo muy difícil. Pero me gusta pensarlo como alguien que con un humor muy ácido, con una mirada muy aguda de muchas cuestiones de la vida, es decir, no era alguien distraído de las cosas de la realidad, y así todo, con ese humor, no necesitaba ser un cínico y podía ser un romántico. Y me parece que eso
lo llevó a toda su obra, a su música, y ni hablar en el cine, donde tuvo un universo muy de culto y un universo muy taquillero, y creo que pudo reunir esas dos cosas. Me atrevería a decir que por romántico. Si algo se puede rescatar de mi filmografía o de todo mi trabajo o de mi vida en lo personal, es la ternura. Yo pienso que todo tiene que verse con ternura, hasta el enemigo hay que verlo con ternura. Ya estamos con Ángela Lerena, que es periodista, que es militante gremial y feminista, que es docente, trabaja en la televisión desde 1995 y en materia de fútbol ha sido primera mujer en muchos aspectos, ¿no? Primera mujer en cubrir campo de juego, primera mujer en comentar partidos de la selección, partidos de la selección durante una Copa del Mundo, y es además uno de los créditos de este canal. Ángela, muchísimas gracias por venir a charlar con nosotros hoy a la noche. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Vos venís de una familia de militares, ¿no? Sí, mi abuelo era coronel. Sí. Y por ese lado, ¿cómo se sintió? Digo, porque uno presume una educación más bien conservadora. Digo, ¿cómo es el arco de la educación conservadora a la periodista gremial en Cipreva, por ejemplo? La oveja negra, la famosa oveja negra. No, mi abuelo era militar, pero se retiró antes de la dictadura, de la última dictadura. Sí, en algún momento que hablamos del tema, que se hablaba poco en mi casa, me contó que participó del bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55, del lado de los malos, obviamente. Pero bueno, para él era su trabajo, era su deber y lo hizo. También conversamos sobre la dictadura una sola vez y me dijo que le había parecido mal lo que hizo el ejército argentino, las Fuerzas Armadas, que habían atentado en contra de la imagen que la gente tenía de las Fuerzas Armadas y que le había costado muy caro eso. Así que si bien él estaba a favor de la lucha contra la subversión, tal como los militares la veían, por supuesto no estaba a favor de ninguno de los excesos, entre comillas, que para nosotros son delitos de lesa humanidad y ellos llaman excesos. No le parecía que fuera bueno para las Fuerzas Armadas y para la imagen de las Fuerzas Armadas. Después mi otro abuelo era franquista y tampoco hablamos mucho del tema, pero una vez recuerdo que enojado dijo: acá lo que hace falta es que venga alguien como Franco. Estaba en mi casa siempre el tema de que mi familia es de derecha en general. Por ahí no son tan conservadores en cuanto a que para lo que es el contexto en el que yo crecí, San Isidro, Jockey Club. ¿Y el hecho de engancharte con el deporte, considerás que también forma parte de esa rebeldía de algún modo? Porque una mujer metida en un ambiente, digo, tan claramente machista... Sí, en ese momento para San Isidro y para el lugar en el que yo estaba, que una mujer fuera a la cancha era, además era de groncha y de negra, pero además era de lesbiana, de torta. Entonces era, bueno, sos machona, sos varonera, estaba eso, sí. Además, por eso empezaste a trabajar en la televisión durante los 90, pleno menemismo, digamos, en un medio muy machista por definición y en un momento cultural en el cual, digamos, la figura de la mujer era tratada desde un lugar así como muy decorativo, muy superficial. Digo, ¿cómo fue arrancar en un momento tan particularmente complicado para ser una mujer que cubre deportes? Sí, empecé en 1995 en un canal deportivo y había una mujer conduciendo el noticiero de deportes del canal, pero no había mujeres cronistas que fueran a los entrenamientos, que fueran a los partidos, y eso es lo que quería hacer yo, así que enseguida empecé a pedir, a acompañar yo era pasante, pero pedía acompañar a los periodistas que iban con esa responsabilidad, copiaba lo que hacían ellos, veía, aprendía, hasta que me empezó a tocar a mí, ir a partidos, meterme en el vestuario, porque había momentos en que no había conferencia de prensa, no había atención a la prensa, y si se vestían y se iban, se te iban. Entonces yo golpeaba y decía: permiso, avísenme cuando puedo pasar, me mandaba, hacía las notas en el vestuario, y no había mujeres, se sorprendían. De hecho me ha pasado que me preguntaran: ¿cuándo viene el periodista? Tener todo acomodado, la cámara, el trípode, el sillón, todo listo. Esperando que llegara... Y el entrevistado diciendo: ¿y el periodista cuándo viene? Y era yo. Claro, acá estoy. Pero bueno, siempre la verdad me han tratado bien, no me puedo quejar porque no tuve episodios, por suerte, violentos, ni feos, ni de abuso, ni de acoso, pero sí de extrañeza, decir: ¿vos sos la periodista? Eso sí me pasaba. ¿Encontrás alguna manera en la cual la democracia durante estos 40 años influyó
influyó en el fútbol argentino? ¿Dejó alguna marca, hirió algo o son mundos totalmente independientes? No, son mundos que están muy relacionados, pero te diría que el fútbol influye en la democracia más que al revés. Sí, también. Porque mira, te voy a explicar por qué. En los clubes se dan muchas veces redes de cooperación, de colaboración, que terminan formando parte del tejido social y que son muy importantes, que les enseñan a los socios o a los hinchas de un club la importancia de unirse con otros. Incluso dentro de la cancha, empecemos por el juego, ¿no? Yo no puedo jugar solo al fútbol y si soy un morfón no le voy a ganar a nadie, tengo que cooperar con los demás. El arquero ataja sabiendo que los goles los va a hacer otro, el defensor se mata por defender sabiendo que en la foto va a salir con los brazos en alto el 9 y sin embargo lo hace. El 9 también puede colaborar defendiendo. Y en los clubes pasa que los socios, los hinchas muchas veces se ponen de acuerdo para, compran pintura y pintan la tribuna. Cuando el club está amenazado, el caso de San Lorenzo, cuando en la década del 90 también, en la década del 90 sí, lo quisieron privatizar, lo quisieron transformar en sociedad anónima y los hinchas se aliaron, salieron y dijeron esto no va a pasar. Bueno, todas esas alianzas que hay entre los hinchas en los clubes, muchas veces se han unido hinchas de distintos clubes en contra de alguna medida. Hubo en un momento también un juez, el juez Perrota, que prohibió en Argentina las banderas más grandes de 2 metros por 1 metro en la cancha, por ejemplo, prohibió los bombos y se unieron hinchas de distintos clubes, de River, de Boca, de Independiente, de Racing, de Huracán, de San Lorenzo, lo fueron a ver y le dijeron nosotros queremos fiesta sin violencia, pero queremos defender la fiesta. Y esos vínculos sociales que se forman alrededor del fútbol, que existen todo el tiempo, nutren la democracia, son ejemplos de democracia y también la nutren y esas personas aprenden que uniéndose con el de al lado pueden generar un cambio, una transformación y los clubes, además de ser un lugar de donde surgieron nuestros campeones del mundo y donde salen futbolistas prestigiosos y reconocidos, también son semillero de democracia y de personas que buscan tejer alianzas con otros para mejorar la vida de sus clubes. Por eso los clubes le dan a la democracia un montón. Acepto esa interpretación, me parece muy buena, pero te devuelvo la pelota. ¿Y qué pasa con la utilización partidaria de determinados clubes de fútbol? Digo, porque eso es algo que en general no se ve o no se le presta atención, pero en los últimos años lo hemos visto de manera muy marcada, ¿no? Digo, en vez de que haya figuras políticas que están tratando de utilizar un club de fútbol de una manera muy particular, sí, o atacar a alguien que conduce un equipo de fútbol de una manera muy particular. Bueno, yo no quiero demonizar la participación política en partidos políticos, porque estoy a favor de la política, pero sí es cierto que a veces se usa el club como instrumento de una carrera política afuera del fútbol, y eso es lo que está mal, que el club sea un instrumento para fortalecer la imagen o la carrera de una persona sin preocuparse por lo que sucede en el club. Y acá quiero detenerme en el hecho de que son la figura jurídica de los clubes, son sociedades civiles sin fines de lucro, y esto es muy importante porque los clubes han tenido vaivenes, momentos de problemas económicos, de default, de no poder pagar las deudas, y no han desaparecido precisamente por esta figura y por sus hinchas, por sus socios que los sostienen. Y bueno, hay partidos políticos o ideas dentro de los partidos políticos que tienen que ver con hacerlo sociedades anónimas, poder sacar un provecho económico de esos clubes, y eso lo ha resistido el fútbol argentino todo este tiempo, y creo que esa es la diferencia más importante entre por ahí lo que quieren los partidos, porque después, bueno, viene un dirigente peronista, viene un dirigente radical, viene un dirigente del PRO, y algunos le han hecho bien a los clubes, qué sé yo, y otros no, y también se puede cuestionar, bueno, Macri le hizo bien a Boca con los títulos que le dio o no, porque lo hizo en un club elitista, aumentó las entradas, cambió el concepto de un club popular a un club para el que lo pueda pagar. Bueno, puede quedar en el cuestionamiento y la conciencia de cada uno, pero sí querer transformar un club en una sociedad civil, en una sociedad anónima, querer transformar un club en una sociedad anónima es de alguna forma querer matarlo. Eso sí, estoy segura de que ahí está la gran brecha que hay en el mundo del fútbol. ¿Sociedades civiles o sociedades anónimas? Porque sociedad anónima significa que pueden depredar los predios. Exacto. Los clubes tienen predios hermosos, enormes, re bien ubicados, que cuestan muchísimos millones de dólares y se usan para que, no sé, ahora por ejemplo las nenas jueguen a la pelota. Bueno, si uno lo mira desde el punto de vista financiero, le conviene venderlo, ese predio. Y eso es lo que, detrás de lo que están las sociedades anónimas, y eso es como el freno que yo creo que hay que poner.
Y creo que es una militancia también. Los hinchas, los socios que están en el fútbol han sostenido este esquema de sociedades civiles hasta en los peores momentos porque militan por su fútbol, por su club. Ahora hay una cantidad notable de mujeres periodistas deportivas cubriendo de todo tipo de deportes, pero imagino que durante buena parte del inicio de tu carrera te debes haber sentido sola, digo, o casi. ¿De alguna manera la marea verde o el movimiento feminista sentiste que te arropaba, digo, que te ayudaba, que te empujaba, o te sentías sola de veras? Sí, durante muchos años el feminismo no ponía pie en el fútbol, estábamos muy separados. Tampoco había muchas mujeres dentro del mundo del fútbol, pero además pasaba algo que es que cada una de nosotras se sentía sola. Yo ahora hablo con jugadoras que fueron futbolistas hace 20 años, o hace 30, o hace 40, y todas te dicen, yo creía que era la única nena a la que le gustaba el fútbol, ¿no? Muchas se enteraron de que había equipos femeninos a los 18 o 20 años, no sabían. Esta invisibilización de la mujer también hizo que nos costara unirnos, encontrarnos, hasta un momento en el que fuimos muy visibles, como dice la canción, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. Ahora que sí nos ven y nosotras nos vemos, bueno, nos damos cuenta que había muchas mujeres. Por supuesto, ahora hay muchas más, pero ahora nos vemos, nos encontramos. Ahora hay juezas de línea, árbitras, dirigentes, hinchas, muchísimas que organizan, que tienen dentro de los clubes también departamentos de género, o departamento de derechos humanos, o departamento de hinchas, y son las que se encargan de inflar los globos y conseguir las serpentinas. Y tanta presencia femenina ahora que nos vemos, bueno, creo que tiene que ver con esto, con que en un momento el movimiento de mujeres vio el fútbol, le prestó atención. Las mujeres que estamos dentro del fútbol nos vimos, nos encontramos, nos unimos, y sí, creo que la marea verde, o violeta también, porque no es solo el aborto, sino en general el feminismo, sí, claro, nos ha empujado y nos unió, nos ayudó a entender nuestro propio poder y nuestra propia fuerza y a unirnos. Uno puede cometer el error de pensar, bueno, ya está, ya llegaron, ya están, se las ve por todos lados, pero si hay algo que demuestra la historia argentina es que ninguna conquista está absolutamente segura 100% y que siempre hay que seguir peleando por algo, ¿no? ¿Qué falta en todo caso? ¿Qué sentís que sigue faltando, digo, para que las mujeres puedan trabajar en el periodismo deportivo a la par de los hombres? Bueno, faltan mujeres en espacios de poder, de decisión, en los medios de comunicación. Lo mismo se puede aplicar a clubes, a la AFA, a la FIFA. O sea, inserte aquí el espacio de poder que quiera, porque pasa en todos. Pero específicamente en el periodismo deportivo necesitamos más mujeres que conduzcan medios, que dirijan medios, programas. Casi todas las decisiones las toman los varones. Y después, bueno, poder ampliar un poco el espectro, porque ahora se busca mucho, sobre todo en los medios más visibles, en la televisión, por ejemplo, la mujer con determinada estética, bueno, y que se pueda ampliar un poco, que pueda haber disidencias, que pueda haber personas que no sean hegemónicas, que no necesariamente estén autopercibidas mujeres, pueden ser trans, puede ser cualquier tipo de persona. Bueno, poder ampliar un poco la cantidad de gente que accede o de personas que acceden al periodismo deportivo. Todavía quedan muchos colectivos por incluir, y dentro de la mujer, bueno, que tengamos más, que esté más naturalizado, que no sea tanto, mira, una mujer, entonces te escuchan, ¿qué decís? Te prestan atención, decís verde claro y era verde oscuro y sos trending topic. Bueno, que esté más naturalizado la presencia de la mujer y que por ahí podamos trabajar con menos miedo al error, menos miedo al error y menos miedo a que nos estén mirando con tanta intensidad. Ángela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Ya volvemos. Último bloque del anteúltimo episodio de 40 años de democracia. Recordá que si querés ver los programas anteriores o informes o las entrevistas, las encontrás en las redes sociales de la TV Pública. Llegó el momento de develar el misterio de nuestra última frase misteriosa de la noche, esa que decía, te lo recuerdo, la paz no se regala, se conquista, al igual que la democracia. ¿Quién la dijo? A ver si aparece ahí atrás. Un señor que se llama Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980, una frase que pronunció en Costa Rica en el año 2013, que completa dice, la paz no se regala, se conquista, es una lucha cotidiana, al igual que la democracia, que es una construcción de los pueblos. Los pueblos son constructores de derechos.
En estos tiempos en los cuales tanto la paz como la democracia están tan cascoteados, vale la pena recordar esa idea. Vamos a los hechos que recuerdan para nosotros, en este caso, Alan y Manuela. El 24 de junio de 2021, el Congreso sanciona la Ley de Promoción para el Acceso al Empleo Formal para la comunidad travesti, trans y transgénero. Esto dispone que a partir de ese momento los organismos públicos tienen que dejar al menos un 1% de sus puestos laborales para esta comunidad. A la ley se la conoce también como Ley Zacayán-Berkins, en honor a Loana Berkins y Diana Zacayán, grandes pioneras de la lucha por los derechos de la comunidad travesti trans. El 31 de marzo del año 2009 falleció Raúl Alfonsín, el primer presidente del periodo democrático de 40 años, falleció a los 82 años, fue velado en el Congreso. Además de presidente, se destacó como concejal, diputado y senador. El 15 de noviembre de 1990, Adolfo Bioy Casares ganaba el premio Cervantes a la literatura. De esta forma, este autor argentino ganaba el premio más importante de la lengua hispana a sus 76 años. El 10 de diciembre del año 1983 vuelve la democracia a la República Argentina. Con la asunción de Raúl Alfonsín se inicia el periodo más extenso de continuidad democrática en nuestra historia. Los 40 años, el número redondo, se va a cumplir este 10 de diciembre de 2023. Falta tan poco para el 10 de diciembre de 2023, para la fecha del cumpleaños redondo, del 40 cumpleaños. Ojalá esta fecha, 10 de diciembre, siga siendo una que festejemos, que celebremos eternamente. Nos vemos la semana que viene, acá, en la televisión pública, con más democracia.